Hola, ¿qué tal? Una vez más entonces nos encontramos para estudiar la palabra de Dios y hoy vamos entonces a abordar el capítulo 4 de Génesis. Vamos entonces a orar. Querido y maravilloso Señor, una vez más queremos darte gracias porque tu palabra es segura para nosotros. Gracias porque estamos en medio de un mundo de confusión y solamente ella nos puede llevar a buen puerto. Te pedimos que nos bendigas con el poder de tu Santo Espíritu y bendice de manera especial a aquellos que se disponen a estudiar también tu palabra. Guárdanos pues y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo 4 tiene como título Caín y Abel. Son los primeros hijos de Adán y de Eva. Aunque son hermanos, tienen caracteres diferentes. Caín, por ejemplo, poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Él veía la misericordia, él veía la gracia y la justicia de Dios hacia la raza caída. En cambio, Caín albergaba en su corazón sentimientos como de rebeldía. Murmuraba contra Dios precisamente por esa maldición que había caído sobre la raza humana a causa del pecado de Adán. Ahora, estos hermanos fueron probados, como lo fue probado Adán. De hecho, todos acá tenemos que ser probados. ¿Para qué? Para saber si nosotros vamos a creer y obedecer a Dios. Y aquí hay algo muy importante, porque si usted le pregunta a algunas personas, ¿usted cree en Dios? La mayoría le va a decir que sí. La mayoría le va a decir, yo creo en un Dios. Pero la pregunta es, ¿y le obedeces a Él? ¿Le crees a lo que Él dice? Ahí sí hay una gran diferencia. No todas las personas obedecen o le creen a lo que Él dice. Así de que era necesario probarlos para saber pues si ellos iban a confiar también en Dios y obviamente ellos habían sido preparados para mostrarles el medio de la salvación. Para esto se les enseñó todos los sacrificios de cómo debían de ser hechos, las ofrendas. Ellos tenían muy claro esas indicaciones que el Señor les había dado a los dos y que pues a través de esas ofrendas ellos podían mostrar su fe hacia el Salvador, que en últimas esos sacrificios representaban a Jesús. A la vez, ellos iban a demostrar con esto que dependían del Salvador para obtener el perdón de los pecados. Entonces, así fue como en ese momento se demostraba a Dios obediencia a la voluntad de Él. Pero esa obediencia se muestra por una fe en la sangre de Cristo, que fue como la expiación prometida. Ahora, ¿cómo se debían de presentar esos sacrificios? Era las primicias del ganado y también los primeros frutos de la tierra. Y no cualquier cosa, lo mejor, obviamente, era lo que se debía de presentar. Los dos hermanos construyeron cada uno su altar, eran hasta semejantes. Pero entonces Abel presentó su sacrificio de su ganado conforme a la instrucción dada por el Señor. Y nos dice aquí en Génesis 4:4. En Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero entonces, ¿qué pasó? Que asimismo Caín se presentó con la ofrenda de él. Pero ¿qué presentó Caín? Solamente presentó frutos. Y entonces no se vio ninguna señal del cielo como de aprobación con respecto a esta ofrenda. Y es que aquí hay un problema y es la forma en cómo se está acercando Caín a Dios. Él se está presentando con sus propios, por sí mismo. Él se está presentando por sí mismo, presentando sus propios méritos, está presentando sus propios frutos de su propio trabajo. ¿Y por qué lo coloco así como entre comillas? Porque cuando nosotros le damos algo al Señor, en realidad no es nuestro, es algo que Él había provisto para nosotros. Y en este caso, pues la tierra le pertenece a Dios y Él había hecho producir los frutos y entonces no es como que está de pronto pensando Caín que Él está presentándole le está haciendo un favor a Dios por los requerimientos que Él está pidiendo. No, no es así. Le está devolviendo en gratitud algo de lo que Él ya ha recibido. Ahora, lo que Caín está haciendo es que está presentando una obediencia parcial.
Y en ese sentido, yo siempre he dicho, si usted no lo va a hacer bien, es mejor que no lo haga. Por ejemplo, más adelante cuando vamos a ver el sistema de los diezmos y las ofrendas, el diezmo es entregarle a Dios la 10ª parte de lo que es de Él. Y volvemos a lo mismo, hay gente que cree que cuando devuelve ese dinero al alfolí, está devolviendo de su plata, y no, no es suya. El Señor le está dando a usted el 100% de todo, empezando que la vida, la salud, todo lo que nosotros poseemos, pues viene de Dios. Y Él solamente me está diciendo, mira, del 100% devuélveme el 10%. Yo se lo devuelvo porque eso es de Él, es así de simple y de sencillo. Pero hay gente que yo lo he visto que dice, ay, no me alcanzó para devolverle el 10%, le devuelvo, le voy a devolver con todo el gusto el 8%. Es mejor que no lo hagas porque al fin y al cabo es un robo y es falta de confianza. ¿A usted le gustaría que si usted me prestara mi plata y me prestó, no sé, una cantidad, yo después le diga, mire, no me alcanzó para pagarte del todo, pero mire, te lo devuelvo con todo el corazón el resto que te estoy devolviendo? No, porque ese es su dinero y hubo un trato allí y pues esa es la idea. Así de que, a pesar de que Caín construyó el altar, presentó una ofrenda, olvidó lo esencial, que era el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Es decir, estos sacrificios están basados en animales, especialmente en los corderitos. Por eso más adelante a Jesús se le va a llamar el Cordero de Dios, porque estos corderos van a representar a Cristo, a el mismo Cristo. Entonces, ¿cómo así que usted me está presentando unas frutas? Y puede que sean las mejores frutas, pero Caín desatendió la expresa indicación de Dios. Y ahí ya eso es un gran problema. Así de que estos hermanos habían recibido la misma educación religiosa. Ellos sabían perfectamente que Dios demandaba reverencia y adoración. En apariencia exterior, pareciera como si estas dos religiones fueran similares, pero ustedes pueden observar que hay diferencias enormes entre ellos. Hebreos 11:14 nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Y es supremamente importante, la fe. La fe en que usted no le va a colocar condiciones a Dios. Y esto es algo que quizás uno puede caer fácil delante de Dios, colocarle condiciones nosotros a Él. Si usted ve allí en la creación, acabadita de hacer, usted lee por ejemplo Génesis 2 del 1 al 3, el Señor está presentando un día de reposo con nombre propio, sábado, séptimo día de la semana. Pero también les está diciendo a Adán y Eva, mire, este árbol, el de la ciencia del bien y del mal, este no se puede tocar. También les presentó el matrimonio como debe de ser, les presentó incluso la alimentación como debía de ser. Yo los creé a ustedes, yo les estoy dando todos estos regalos, pero estas son mis condiciones. Yo como ser humano no puedo llegar a decirle, Señor, mira, Señor, lo que pasa es que yo creo que aquí falta como sabiduría, o yo creo que es mejor así, o no, es que no puedo hacerlo de esta manera, pero te lo voy a presentar de esta otra. No, nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios, porque Él es sabio, nosotros no, porque Él está colocando el plan de la salvación, y para que ese plan de la salvación se cumpla, pues yo necesito cumplir con esos requerimientos. Entonces, Abel reconoció su condición, trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, confió en la expiación que había de realizarse allí, obtuvo testimonio entonces de que él era justo y que su ofrenda había sido aceptada. Ahora, Caín tuvo la misma oportunidad. Y eso no quiere decir que entonces Dios escogió a un hermano para ser aceptado y el otro para ser rechazado. No, simplemente Abel escogió la fe y la obediencia, mientras que Caín escogió la rebeldía y la incredulidad. Y esto es lo que hace, como esta lección, la gran distinción. Caín y Abel representan entonces los dos tipos de clases de personas que estarían en la tierra hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿qué vemos? Que cada uno pues escoge como qué sacrificio presentar, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos presentar a Dios la ofrenda como Él nos lo ha pedido, porque pues eso es lo único que nos va a llevar a obtener el favor de Dios. Porque únicamente por los méritos de Jesús
son perdonadas nuestras transgresiones. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Si nosotros aceptamos la sangre purificada, si no la aceptamos, perdón, nosotros estamos bajo la condenación, porque es que no hay otro medio por el cual el perdón se nos sea dado a nosotros y que podamos ser libres del dominio del pecado. Ahora, la clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín, son la mayor parte del mundo. Siempre que estamos hablando de personas que siguen a Dios, es un pequeño remanente, son poquitos las personas, y ojalá me encuentren esas personas, con ese grupo de personas en donde queremos agradar a Dios sin refutarle nada a lo que Él dice. Pero por lo general encontramos que siempre va a haber personas que dicen, pero ¿por qué tiene que ser eso hecho así? ¿Pero por qué Dios hace esto de esta manera? ¿Pero por qué? Y esos peros, eso es casi que enjuiciar a Dios. Dios es un Dios tan grande, tan sabio, que nos da muchas explicaciones de lo que Él hace, pero algunas no tienen explicación, porque nuestro cerebro no da para comprender tantas cosas que Él tiene para explicarnos. Así es de que hay muchas falsas religiones hoy en día precisamente por eso, porque le enseñan a las personas que ellas pueden depender de sus propios méritos. Entonces ahí tenemos al grupo de personas que dicen, bueno, Señor, si tú me haces tal cosa, entonces yo te prometo que voy a hacer tal sacrificio. Y entonces están haciendo sacrificios de ellos que para ofrecérselos a Dios, para ver si encuentran más la gracia de Dios hacia ellos. Encontramos de pronto personas que le dicen a uno, venga, ore por mí, a ver si Dios la escucha a usted. No, o sea, porque usted es buena y yo no. Yo también soy mala. No se trata de eso. No se trata de que si yo hago obras de caridad y hago muchas cosas buenas, entonces Dios me va a amar más. Y que si yo hago cosas malas, Dios me va a amar menos. Eso no es posible, porque es que Dios tiene un amor incondicional. Eso quiere decir que me va a amar a mí como soy, haga lo que haga. Es un amor totalmente incondicional porque no depende de mí, no está en mí el ganarme el favor de Dios. De la única manera es si yo obedezco lo que Él me está diciendo. Por acá en Hechos, si no estoy mal, 4:12 nos dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y por qué no? Porque es que quien murió en la cruz fue Jesús. Yo por eso no puedo ni debo acudir a ninguna otra persona que yo crea que está en el cielo pensando de que esa persona me va a poder ayudar a mí. No lo pueden hacer. Ninguna persona puede ser un mediador, porque el único es Jesús entre Dios y los hombres, porque Él fue el que murió. Nadie más. Nadie puede decir, venga, yo la voy a ayudar. No puede. No puede hacerlo. Además, Cristo murió fue precisamente por la raza humana, por tanto la misma raza humana no me puede ayudar a mí. Bueno, ¿qué también encontramos acá? Nos dice que mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios, es que yo realmente manifiesto pues que Dios está en mí y que yo realmente estoy entendiendo el plan de la salvación. ¿Y por qué les digo esto? Porque es que hay muchas personas que a pesar de que menosprecian algunos mandamientos de la ley de Dios, creen que están perfectos delante del Señor, que simplemente ellos están delante del favor de Dios, pero no es posible. Es decir, cuando nosotros nos vamos y leemos Éxodo 20, que es donde están los verdaderos mandamientos de la ley de Dios, usted se encuentra que hay 10 mandamientos allí, estrictos, claros, concisos. Usted no puede decir que usted ama al Señor y que usted sigue al Señor y que usted cree en Dios si usted no tiene la intención de guardar los 10 mandamientos que están allí. No, pero es que yo guardo nomás 9, pero de los 10 pues 9. No, es que son todos. Porque también nos dice por allí el apóstol Santiago que quien infringe un mandamiento, infringió toda la ley. También por acá nos dice que la fe sin las obras es muerta. Y eso también nos lo dice por acá en Santiago 2:22. No puede ser posible. O sea, si usted dice que tiene fe en el Señor, es porque usted a esa fe, es porque yo a esa fe le agrego mi obediencia. Además, también nos dice en 1 de Juan 2:4, el que dice que le conoció o que conoce a Dios,
pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Suena muy crudo, pero es que esta es la realidad. Si yo no hago esto, y no es porque uno sea, como dicen por ahí, un fariseo o que un legalista, no se trata de eso. Porque entonces, ¿qué? Si yo respeto a papá y mamá y quiero honrarlos a él con todo mi corazón, entonces yo soy una legalista, no porque lo estoy haciendo de corazón, lo estoy haciendo de verdad. No robo, no porque el mandamiento dice no robar, sino porque simplemente yo no le quiero quitar a mi prójimo lo que es de él. Y no mato porque tampoco quiero meterme con eso. Legalista es cuando yo hago algo, pero porque me toca y me lo impusieron. En cambio, guardar la ley es porque yo amo al Señor y entiendo perfectamente lo que Él me está pidiendo a mí. ¿Cómo va a tomar su nombre en vano? Es que eso no es tampoco nada del otro mundo entender esto. Él me dice, no te hagas imágenes de ninguna clase, de ninguna, ni de lo que está arriba ni de lo que está abajo. ¿Para qué yo vengo a presentarme ante el Señor para decir, no, pero es que vea, esta imagen que yo tengo, esa te representa a ti? Mire, ahí dice, no es no. Entonces, ahí es donde está el problema. Quien dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Es así de simple y de sencillo. Y Jesús también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? Los mismos del Padre, porque los dos lo escribieron. Son los mismos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque podríamos estar Satanás trabaja así todo seductor y se va infiltrando y le va metiendo en la mente de uno, no, pues yo a la final no soy tan mala, yo soy buena. Yo conozco mucha gente que me dice, pero es que yo soy bueno, vea, yo no fumo, yo no bebo, yo no le hago mal a nadie. Entonces, este tipo de personas se parecen en Caín y se parecen en el publicano, en el fariseo y el publicano de la parábola, donde los dos se presentan, pero el uno se presentó diciéndole al Señor, yo soy bueno, yo pago mis diezmos, yo hago todo bien. Entonces, ¿para qué se presentó en la iglesia? Para decirle al Señor, yo soy bueno, yo no necesito usted. Ese es el problema que tenemos con esto de presentarnos bajo nuestros propios méritos o bajo nuestra propia suficiencia. No ha de ser así. Cuando Caín vio que su ofrenda había sido rechazada, se enfureció contra el Señor. Imaginen ustedes, y contra Abel. Yo conozco muchas personas que cuando menos salió algo que no les gustó, se enojan con Dios. Y eso a mí me llama la atención porque el Señor es muy compasivo, muy clemente, muy paciente, como para esperar que un simple mortal muestre esas características hacia Él. Entonces, bueno, Él no estaba decidido a obedecer a Dios, es así de simple. Y cuando uno no está decidido a obedecer a Dios y uno está como en su rebelión, alguien viene a amonestarlo a uno o a hacerle querer ver a uno las cosas y sabe, en vez de usted ayudarle a esa persona, lo que hace es que la exaspera y le saca más la rabia. Usted yo creo que de pronto ha pasado por algo semejante y entonces hay mucha gente que dice, no, yo pues no digo nada porque me meto en un problema, pero saben, eso es un deber que uno tiene que hacer con las personas. Sin embargo, Dios no abandonó a Caín. Eso me parece todavía, miren la gracia cómo se extiende y es algo increíble porque Dios es simplemente paciente. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el Señor se puso a razonar con el hombre que le había mostrado esa rebeldía. Y nos dice aquí en Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, pues el pecado está ante tu puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te ensoñarás de él. El Señor le está advirtiendo entonces a Caín que él puede tomar una decisión, obedecerlo con los requerimientos que él está colocando, pero si no, sepa que el pecado está ahí, a la puerta acechándolo, le está haciendo una advertencia. Así de que, lleno de envidia y odio contra Abel, pues la razón era porque la conciencia le decía que Abel estaba haciendo las cosas bien. Y eso también yo creo que algunos lo hemos experimentado. De pronto, no sé, cuando uno era pequeño y tenía los hermanitos, y uno veía que un hermano estaba haciendo las cosas correctas y se presentaba ante el papá y uno no, de pronto no las hizo, uno miraba al otro como que, ay, pero aquí está este que se cree perfecto y
pero no es que el otro esté haciendo las cosas malas, sino que sus obras me amonestan a mí. Entonces nos dice 1 Juan 3:12, Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le hubiera causado mal, sino porque las obras de él eran malas y las de su hermano justas. Mire, simplemente por eso. Y este es el mismo sentir que hay en el enemigo. En Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Cuanto más clara sea entonces la celestial influencia del carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más se verán reveladas los pecados de los impíos y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán ellos por destruirlos a aquellos que le quitan la paz. Tremendo, ¿no? Vamos a dejar hasta acá para que podamos seguir continuando en el siguiente video que va a pasar.